El concepto de grial sigue despertando opiniones dispares en estudiosos e investigadores de todo el mundo. La idea de que correspondería al nombre occitano de sang real o sangre real estaría estrechamente vinculado con el personaje de María Magdalena y su descendencia. Asimismo, son muchos los investigadores que consideran que apenas se conoce la realidad de Jesús y María Magdalena, puesto que las historias basadas en los dogmas de fe de la Iglesia Católica o las distintas religiones afines del cristianismo difícilmente pueden ser aceptadas como un hecho histórico, ya que están basadas principalmente en la fe. Precisamente nuestro siguiente invitado, en su última obra, cierra el círculo de una trilogía dedicada a la investigación de María Magdalena. Tras 20 años de estudio y visitar e investigar en varios países, nos ofrece una novedosa visión histórica de los personajes de Jesús y María Magdalena y revela nuevos datos que hasta ahora la Iglesia habría mantenido ocultos para la humanidad. Pero ¿quiénes eran en realidad Jesús y María Magdalena? ¿Qué vínculo tuvieron la Orden de los Caballeros Templarios y la secta cristiana de los Cátaros con María Magdalena? ¿Qué tipo de hermetismo y espiritualidad envuelve a este personaje? ¿Qué era lo que representaba realmente María Magdalena para la Iglesia? ¿Qué es el grial viviente? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, escritor e investigador y autor de La revelación del grial viviente, de la editorial Vive Libro, disponible también en formato digital en Amazon. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Gracias, qué gusto leerte, José Luis. Yo aún te sigo leyendo desde el primer día y primer trabajo que hiciste, que nos lo trajiste, ya va por ahí, pues sí, 20 años. Sus 20 casi, años, ¿no? Casi. Si no más, un poquito. Hombre, por ahí. Sí, 17 por ahí. ¿En Onda Cero fue? Pues, bueno, nosotros nos conocíamos, fíjate, cuando estabas en las Ramblas, cuando estabas ahí en el Capitol, ¿te acuerdas? Aquí ya era Onda Cero. Ahí era Onda Cero, pero luego se trasladó, o sea que Eso tú llevas, eres el decano de los medios en esto, entonces llevamos 25 años casi, de alguna forma que nos conocemos, Pedro. Pues sí. Y bueno, los primeros libros siempre ha sido en tu programa, donde los hemos presentado, donde hemos hablado, y el primero que se publicó, que era precisamente El legado de María Magdalena, tuvo éxito y polémica porque claro, era la primera vez que se presentaba una evidencia física, porque un retablo, además fue realizado por los caballeros templarios o los descendientes de estos, donde se mostraba esa herejía tan grave que era que Jesús se mostraba como un hombre casado con una mujer, con María Magdalena, con una prostituta, que luego ya vimos que de prostituta nada, y que tenían descendencia, y que esa descendencia, en el transcurso de la historia, vemos que han ido pasando por reyes, reinados, hasta la actualidad, que está más diseminada, que incluso en este último libro pues ya comentamos algo. Pues fíjate, eso fue en el año 2005, la publicación de ese libro, y como te digo, pues la polémica fue bastante sonada. Tanto es así que, bueno, algunos echaban de menos no poder quemarme en la hoguera, pero yo me refería a hechos, ¿no? Yo no era ninguna novela, eran hechos históricos que, bueno, pues que están ahí las evidencias. ¿Qué vamos a hacer? María Magdalena, yo creo que, no sé si hay en el mundo un autor que conozca más ese personaje a día de hoy, personaje desde el punto de vista histórico, no literario, ¿no? Histórico, ¿eh? Sí, claro, porque es que hay mucha polémica, incluso con Jesús. Con Jesús, pues se dice que sí, es un mito creado por la Iglesia, en parte es cierto, es verdad. Yo he tenido debates con teólogos, algunos los conoces tú, muy buenos, ¿no? Como Yogari Pujol y otros por el estilo. El Piñero, por ejemplo. Y entonces, claro, cuando, no es que me enfrente con ellos, dialécticamente sí, pero somos amigos, ¿no? Pero cuando él pues me dice, no existió, porque tal, y yo les pongo mis razonamientos y digo, el Jesús divinizado, el mitológico, ese estamos de acuerdo en que fue creado por la Iglesia, pero el Jesús histórico existió, el hombre, el Yeshua, el Galileo, como le llamaban, el profeta de Galilea, ese hombre existió, y ese hombre, que además era un rabino, tuvo su familia, tuvo familiares, tuvo descendencia y tuvo muchos problemas también.
Y bueno, tenemos pruebas, evidencias, incluso arqueológicas, que hoy vamos a hablar de algunas de ellas arqueológicas. Así que aquí ya no hay duda, cuando ya te encuentras con una prueba arqueológica parece ser que ya por lo menos la comunidad científica escucha un poco más, ¿no? Entonces tenemos pruebas arqueológicas, como ha ocurrido con otras, vamos a incluso decir, ciudades que oficialmente no existían, por ejemplo Troya o alguna de estas, hasta que se descubren, ¿no? Aquí pasa igual. Con Jesús y María Magdalena son dos personajes del que, aunque la Iglesia, sobre todo hablo de los primeros siglos de esa Iglesia que era el imperio, que era la religión oficial del Imperio Romano, no hay que olvidar que se funda en el año 325, en el primer concilio de Nicea, y lo que se va a realizar en ese momento es la creación o la fundación de una nueva religión que en definitiva es un sincretismo de la religión pagana del Solis Invictus, de la cual era el sumo pontífice el propio emperador Constantino I, y de aquella secta que se llamaban cristianos, que en realidad eran cristianos paulinos, seguidores de San Pablo, de Saulo de Tarso, porque los seguidores de Jesús no se llamaban cristianos, fue después, estos eran judíos, no olvidemos que Jesús era un rabino judío y sus seguidores eran judíos, y era además una secta que se reconocían entre ellos, precisamente cuando dice Jesús, el nazareo o nazarita, no porque hubiese nacido en Nazaret, que la ciudad como tal no existía ahí, sino porque él pertenecía a una secta de los nazareos o nazaritas, que tenían, entre otras peculiaridades, dejarse el cabello muy largo, la barba larga, hacían unas promesas tremendas, y esto era lo que le diferenciaba, y por eso le llamaban Jesús el nazareo o nazarita. Entonces los seguidores de Jesús y de María Magdalena, porque ella también estuvo predicando, y hablaremos si hay tiempo de ello, sobre todo las mujeres que le seguían mucho, incluso lo tenemos en los evangelios canónicos, en Lucas, por ejemplo, y en Mateo, cuando están hablando en ese capítulo que Lucas se refiere en el 35 al 50, que dice que Jesús, cuando iba a predicar por aquellos pueblos, por Galilea, Cafarnaún, etcétera, que le seguían muchas mujeres. Decía, aparte de los 12, los más íntimos, le seguían varias mujeres, y nombra a 3 o 4. Dice la esposa de un procurador de allí, otra era Juana, y dice, bueno, y la tercera, dice, y la última, y María Magdalena, de la que sacó 7 demonios. Y precisamente de ese capítulo es cuando en el siglo VI, al final, en el 591, concretamente un 14 de septiembre de ese año, en la que sería, bueno, ya era un palacio prácticamente, que era el palacio de Letrán, de San Juan de Letrán, la iglesia, que el primer, bueno, en este caso era el emperador Constantino, se lo regaló al primer papa que iba a existir en la nueva religión, que sería Silvestre I, en el año 318 aproximadamente, ya te hablo antes, 318, 7 años antes del concilio de Nicea. Este hombre, el papa Silvestre, vivía rodeado de lujos de todo tipo, ¿no? Bueno, pues en ese momento, y seguidores descendientes de Jesús, que se conocían como los Desposini. Desposini es una palabra en griego que significa los que pertenecen al Señor. A Jesús se referían, y descendientes. Bueno, te digo esto porque en aquel momento fueron a quejarse al Papa Silvestre, a decirle que qué estaban haciendo, que veían que estaban imponiendo a obispos griegos, que los seguidores de los cristianos de entonces, pues parece que no estaban siguiendo la doctrina del Maestro Jesús, que se estaban desviando, y este Papa le dice que de Jesús nada, que quien desde antes de llegar al mundo ya tenía destinado quien iba a gobernar la iglesia era el emperador Constantino, que ya estaba destinado de antes, y que a partir de ese momento la iglesia se iba a regir por las nuevas leyes y las nuevas doctrinas de Occidente. Eso en el 318, antes de que se celebrase el concilio de Nicea. Pues bien, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres seguían a Jesús, como te digo, ya tenemos de esto en los evangelios canónicos, ¿de acuerdo? Bien, si la Iglesia no duda de ellos, nosotros tampoco, en este sentido. Por eso son canónicos. Bien, y entonces nos dice que María Magdalena era la que financiaba todos los viajes del Maestro, de Jesús. Está claro que si a ti una persona te financia tus gastos, te paga tus gastos y tal, la conoces, ¿verdad? Seguro que la conoces. Evidentemente. Bien, le hayas sacado demonios o no, pero la conoces. ¿Qué ocurre? Que en el capítulo siguiente
Entonces cuenta el pasaje que dice, y estaba Jesús en casa del fariseo, de Simón el fariseo, en Betania y tal, y se le acercó una mujer, se le echó a los pies llorando y con sus lágrimas lavaba los pies y con sus cabellos los secaba y luego le echó un frasco de perfume. Y Simón el fariseo dijo, si este hombre que dice que es profeta, es Jesús, supiese quién es esa mujer, que es una pecadora, que es la prostituta, no se dejaría tocar. Y es cuando Jesús le dice, tú, a Simón dice, no me has dado el beso de bienvenida, que es tradicional hacerlo. No me has lavado ni me has ayudado a lavar los pies, como es tradición hacerlo. Y bueno, le dice todo lo que él no tenía, o sea, que le tenía que haber hecho y no le hizo. Y en cambio esta mujer me ha lavado con sus lágrimas, me ha secado con sus cabellos y me ha dado ese perfume y tal. Dice, mujer, vete que tus pecados son perdonados. Claro, aquí es donde el Papa Gregorio I Magno, en esa homilía del 14 de septiembre, se coge este hombre y dice, ¿y quién es María Magdalena? Si no es esa prostituta de todos los vicios, ¿qué tal? Bueno, habrá que preguntarle a este hombre cuántos vicios hay, porque decía que era de todos los vicios. Sí. Y se coge a esto para denigrar a la mujer. A la mujer en la figura de María Magdalena, que era la máxima representante, por entonces, no solo de la mujer, sino incluso de la Iglesia, de esa Iglesia que representaba al Maestro Jesús. Porque le seguían más mujeres que hombres. Y porque evidentemente si esa mujer pecadora, que yo no digo que no fuese una pecadora, pero no era María Magdalena, si hubiese sido María Magdalena, Jesús la conocía, por supuesto. Entonces, si leemos los evangelios canónicos con un poco de atención y lo analizamos, aunque sea someramente, nos vamos a dar cuenta que se contradicen constantemente. Y eso es lo que yo he hecho durante todos estos años, leyendo una y otra vez todos los evangelios, los canónicos y los apócrifos, y los que aún no se consideraban, y buscando todas esas pistas, indagando, pues como hace un investigador cuando tiene que descubrir un asesinato o algo, hasta que encuentras la pista, y al final pues encuentras también la prueba que demuestra. José Luis, has encontrado muchas diferencias, porque claro, la Iglesia nos pinta 4 evangelios que son los canónicos. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ¿no? Eso es. Sin embargo, no son los sinópticos los 4, sino no, son 3. Marcos, Mateo y Lucas son los sinópticos. Sí, porque se parecen. Juan es de estilo de un corte gnóstico. Es el único que no se parece a los otros 3, por eso son sinópticos, y Juan no pertenece a los sinópticos, ¿no? Claro, sinópticos porque tienen una cierta similitud, es como si el mismo escriba los hubiera hecho los 3. Bueno, hay mucha relación. Sí, se cree que el primero fue el de Marcos y los otros 2 copiaron de él. Correcto. Entonces, claro, si tú has encontrado diferencias, ¿qué diferencias son? Porque si son todos muy parecidos, esos 3 evangelios son muy parecidos, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué te has basado, por ejemplo? Bueno, mira, por ejemplo, y además este es muy curioso porque es muy importante. De los 3 sinópticos que en teoría dicen lo mismo o deberían decir exactamente lo mismo, encontramos que en esto de las mujeres pecadoras no dice lo mismo. Una es en Betania, otra es en la casa del fariseo y otra no sé de qué lugar. Por ejemplo, en Mateo 16 al 19 dice cuando Jesús, Pedro, que por cierto, lo digo así de pasada, pero de pescador, nada, era su guardaespaldas, por eso iba con la espada, por eso saca la espada imaginaos estamos hablando de un país que está invadido por el Imperio Romano, que está subyugado, que está gobernado por un sátrapa como es Herodes, que es idumeo, que ni siquiera es judío. Un pescador con una espada, bueno, esto no se lo cree nadie, ¿no? Caza mucho. Bueno, pues bien, digo esto para hacer un pequeño paréntesis. Te decía que a veces me pierdo yo también cuando... Hablabas de Pedro con la espada, de que era muy pescador. No, sí, que te decía cuando Pedro le dice a Jesús, Maestro, no vayas a Jerusalén porque te están persiguiendo, hay judíos que lo quieren matar, que le quieren. Y él, calla que eres Satanás, ¿qué tal? Bueno, pues esta frase que le recrimina a Jesús y que parece que le esté diciendo de todo, viene a continuación de una especie de la única que hay en todos los evangelios canónicos, apócrifos, no se encuentra en ningún lugar, solo aquí en Mateo 17 o 16, que le dice, y tú, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y lo que tú atares en la tierra se atará en el cielo. Esto no existe en ningún sitio. Esto se lo inventaron para hacer valer
bueno, pues en este caso diríamos el privilegio del hombre sobre la mujer, que el hombre, en este caso el obispo, el cura, sí que podría representar a Jesús en la tierra y en el cielo, la mujer no, y tampoco cualquier otro obispo, sino el de Roma, el Papa, el obispo de Roma, que es que luego será el Papa. Por lo tanto, este sería, yo diría, una de las, hay más, y otros que ya han sido conocidos mundialmente y reconocidos, como son las donaciones de Constantino, pero este sería, diríamos, la falsificación más burda que hay, porque además es como si fuese un raspado encima de un texto. Una cosa, José Luis, han pasado 20 años de tu primera obra, o sea, de María Magdalena has hecho un trabajo exhaustivo, difícil y de iluminar aún más complicado todavía, ¿no? De aquel José Luis de la primera obra que hablaba de María Magdalena a este José Luis de hoy, con este último trabajo tuyo, la revelación del Grial viviente, ¿cambiarías algo? O sea, entiendo que la misma María Magdalena del primer libro no es la misma María Magdalena de este. Totalmente de acuerdo contigo. Que a lo mejor, pues a lo mejor no dijiste o no podías o no sabías en su momento o no te atrevías porque la fe que te inculcan desde pequeñito hace su sí, y te cuesta reconocer que te han estado engañando y de que aquello no puede ser, que no puede ser, ¿no? Te han estado engañando o todavía estás en ese proceso que dices, bueno, no puede ser, tengo que leerme de nuevo este capítulo, me falta algo, hay algo que no acabo de pillar. En este tercer libro, en este que cierra, como bien dices, yo al principio, en una conversación que tengo conmigo mismo, que voy narrándolo en primera persona, y digo, te vas a atrever bueno, vamos a decir, aunque sea cruel, aunque te duela, a aceptar la verdad, por muy cruel que sea, o sea, vamos a dejar aparte ahora todo los conocimientos que tienes, todas las creencias, todos los dogmas, y vamos a ser, en este caso, como te diría, más asépticos en los detalles, en los hechos. Y digo, porque si no va a servir de nada. Entonces, nada de prejuicios, nada de dogmas de fe. Vamos a analizar desde el punto de vista histórico, sin más, con las pruebas que encuentres. Y entonces, claro, digo, sí, tiene que ser así, aunque me duela. ¿Cómo es la María Magdalena de ahora? Pues ¿En qué difiere de la primera? Vamos a ver, el personaje que yo presento en mis libros ha sufrido una evolución a todos los niveles. Primero, como mujer, lo que representa la feminidad, que ha sido machacada, vilipendiada por una iglesia machista, patriarcal, y que se ha regodeado con la persona de María Magdalena, con la figura de María Magdalena, ¿no? Tratarla de prostituta, luego resulta que es santa porque se redime y le han inventado un montón de cosas. Uh-huh. Entonces, eso ha ido en detrimento de la mujer. Y de hecho, aún hoy día, en pleno siglo XXI, la mujer no está equiparada exactamente igual que el hombre en derechos, no lo está. Diremos que sí, que tal, pero no es cierto. Entonces, eso es el primer cambio de Magdalena, la inicial, la original, hasta que hoy día se está presentando en este tercer libro, en el que además vamos a pasar de un personaje histórico, real, a otro personaje que podríamos catalogar en la misma medida que Jesucristo cuando es divinizado. María Magdalena también fue divinizada por la Iglesia Católica, por la primera Iglesia. Pero es que lo curioso o lo paradójico, que ahí donde tú decías antes muy bien, apuntabas, diríamos, informaciones ocultas, lo que nos ha ocultado, sigue estando María Magdalena como la diosa femenina, como la diosa Selene, como la diosa Luna, representada en la mayoría de templos católicos de hoy día, como son las más de 320 fotografías a color que hay en el libro. El libro que por cierto te ha salido un libro espectacular, o sea, cargado de fotografías que muestras un poco de dónde sacas toda la información. Claro, porque yo me baso o argumento en base a esas evidencias físicas. Cuando digo evidencias físicas, porque son fotografías de lugares que están ahí. Yo he estado recorriéndolos y entonces lo primero que hago es fotografiar y obtener esa prueba de que aquello es real. Y a partir de ahí empiezas a investigar. José Luis, desde luego
luego, el obispo Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, ya en el siglo II, dijo algo así como: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres, ¿no? Efectivamente. Que además es una frase que aparece también en tu libro, ¿no? Una frase que, tal y como apuntas tú en tu magnífica obra, pues define a la perfección la política que la Iglesia ha llevado a término durante estos 2000 años, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos a día de hoy? Porque, claro, cuando hablamos con todos los catedráticos que tú bien conoces, con los teólogos, con los exégetas, que yo creo que tú estás dentro ya de esa tesitura de exégeta, porque trabajas, el trabajo de investigación tuyo es de esa línea, ¿no? Trabajáis y nos demostráis desde ese punto de vista histórico lo ocurrido. ¿Con qué nos quedamos entonces? Porque claro, nos decís, una cosa es el mensaje, que es fantástico, que es con lo que nos tendríamos que quedar, y otra cosa es el folclore que hay alrededor. Claro, fíjate, realmente, lo has dicho muy bien, Pedro. Se ha creado un folclore alrededor y al final hay quien, de tanto repetirlo, se lo ha creído de que realmente ha sido así, cuando simplemente ha sido una parodia. La verdad, que la conocen algunos, y como bien has dicho, pues no todos los hombres van a tener acceso a esta verdad. La verdad es que te diría que llega a ser en algún momento, por buscar una palabra que no sea muy, diría prosaica, ¿no? Porque es algo prosaico, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto lo hayan mantenido oculto si no tiene tanta importancia, si al final de cuentas pues es más lógico? Pues sí, parece ser que interesa que exista este misterio y el negar el conocimiento a los demás, el negar la verdad. Pero hay una cosa, a tu pregunta, que yo en la parte final del libro, ya en las reflexiones finales que hago, digo, Jesucristo, el Jesús Cristo. Cuando hablo del Jesús Cristo ya no estoy hablando del Jesús Galileo, del Yeshua, sino el Jesús Cristo es un personaje que al final ha sido creado por todos los creyentes, por todas las personas que tienen como meta llegar a ese ser humano superior, a ese, cuando decía Jesús, él se hacía llamar el Hijo del Hombre, ¿no? Es este nuevo hombre, este nuevo hijo que nace de ese otro hombre, pero que ya no es el hombre común, sino que es un Cristo, es el Cristo que cada uno de nosotros tenemos en el interior y que hay que dejarle salir. Y aquí digo, si Jesús no hubiera existido, que existió, habría que inventarlo. Entonces, o sea, ¿tú quieres decir que entonces sería como el propio Grial? Que sea como un paradigma, un modelo, un rol o algo que está dentro de nosotros, que sería como el sumo, ¿no? La idea o el personaje que todos deberíamos de concebir en nuestro ser y comportarnos de aquella manera. Perfectamente, lo has definido perfectamente. Incluso en este Grial también entraría la descendencia. Es fundamental. En el libro lo explico también porque está relacionado con el ADN de las personas. Ahora, hoy día, cuando hablamos de que el ADN es una especie de sistema informático y lo comparamos con un programa informático, todo el mundo lo entiende, no hay problema. Hace 20 años que yo lo puse ya en el primer libro, recuerdo que me miraban raro y me preguntaban, porque además tuve la suerte de que recibí una información de unos científicos rusos que empezaban a estudiar el ADN, y es cuando salió aquello de que el 90% del ADN era basura, ¿no? Bueno, pues resulta que no. Resulta que ese 90% tiene una serie de facultades que no están activadas en el ser humano y que se activan en determinadas situaciones. Es como un programa informático. Cuando pasas en determinada su rutina, hace otra cosa. Y ese ADN es el que nosotros, los seres humanos, estamos evolucionando. Evolucionamos con ese ADN. Ese ADN nos permite adquirir, sobre todo, lo más importante es una apertura de conciencia. El tomar conciencia, eso que parece algo tan sencillo que la gente se piensa que el tomar conciencia es estar consciente. No, tomar conciencia es saber realmente quién eres, qué eres, para qué estás aquí, lo que te rodea. Estar despierto, tomar conciencia, esa realmente para mí es la mayor, diríamos, misión de cualquier persona. Cuando a veces pregunto, bueno, yo tengo una misión, tengo que hacer. No, yo creo que lo que tienes que hacer es vivir conscientemente. Siendo consciente, tomando conciencia, que es lo que hemos venido a hacer todos. A experimentar esta vida, pero desde la conciencia, sabiendo lo que hacemos.
ese ADN mitocondrial sería el que tendríamos que tener todos prefijados en nuestra mente para intentar llegar a ser como el mismísimo Jesús el Cristo, ¿no? El ideal como persona, ¿no? Lo dijo él, también. Ya lo avanzó. Entre muchas cosas que dijo, él dijo cuando le preguntaron, maestro, ¿y nosotros cómo podemos hacer esos prodigios que tú haces? Cuando habla, dice, prodigios mayores que estos que me vais a hacer a mí, seréis capaces de hacer vosotros. Se refería al futuro, evidentemente. Y claro, y esto lo estamos viendo. Si echamos una mirada 200 años atrás, ¿quién nos iba a hablar de la radio, de lo que estamos haciendo ahora, que hablar de aquí nos escuchan en cualquier parte del mundo, la televisión, los teléfonos móviles, que puedes ver y hacer llamadas? Tremendo. Eso era impensable, no 200, eso 40 años, 50, como mucho. Era impensable. Esto es ciencia ficción. Pero hay algo que yo ahí no entiendo, José Luis, porque hablando con otros investigadores de tu talla, claro, nos quedamos con que ¿qué más da? Si se ha dibujado un Jesús el Cristo, si se han dibujado unos apóstoles de una manera diferente a la que se nos ha planteado en la Biblia, en las Sagradas, ¿qué más da si lo importante es el fondo, ¿no? Es el mensaje, está muy bien, pero es que, claro, eso cada día va saliendo y la gente cada día es más lista, hay más libros, hay más tecnología, hay más fundamento, ya no somos tan, y permíteme la expresión, tan catetos como hace siglos atrás, ¿no? Esa es la clave. La gente tiene pensamiento crítico, sabe discernir, sabe leer, sabe buscar, y la mayoría de sacerdotes que están muy por la labor, pues ya se dan cuenta que, bueno, ya vienen a decir que al vulgo se le explicó, pues como en metáforas, como en cuentos, como en leyendas, pasajes de la Biblia, pues para que entendieran que aquello era milagroso, que era algo sobrenatural, algo que se escapaba a nuestro conocimiento, y de ahí se ha ido la cosa como creciendo, es como una gran bola de nieve que la tiras y va creciendo y haciéndose sin ningún fundamento fuerte e importante, ¿no? Porque lo que está de fondo, que es la palabra en sí, es lo que vale, todo lo demás es floritura, ¿no? Sí, mira, perdona, a eso que acabas de decir, que no se me olvide, hay un ejemplo en el libro que hablo casi al final también del noli tangere. El noli tangere, la palabra latín que viene a decir algo así como no me toques aún, o que es más extenso la traducción sería cuando Jesús le dice a María Magdalena que ella va al sepulcro, no lo encuentra vacío, y dice, ¿dónde está mi Señor? Y ve una imagen reluciente que ella no identifica con Jesús porque es muy resplandeciente. Estamos hablando de hace 2000 años, que no conocían la luz eléctrica, que no conocían, para ellos lo más parecido al sol era pues una llama o algo, pero nunca la luz eléctrica ni artificial. Tú imagínate hoy día, que hemos visto en la televisión, en cualquier sitio, pues por ejemplo a Michael Jackson, que está actuando con un cantante vivo de ahora y tal, y él está muerto hace años. Sí. ¿Y por qué lo podemos ver? Y si tú no conoces lo que es, en este caso, un holograma, ¿crees que es real? Porque ahora ya conoces la técnica del holograma. Pero hace 2000 años que no sabía ni lo que era una bombilla. Sí. Si se presenta un holograma allá, en este caso, le dice, no me puedes tocar porque yo no soy de carne y hueso, aún me tienen que acabar de... Pero claro, ¿cómo lo van a explicar si no conocen lo que es ni conocen la palabra? Bueno, este ejemplo es para explicarte muchos de estos pasajes bíblicos que, como bien has dicho, la Iglesia pues los explicaba con esa especie de fábulas, de historias. No, pero lo peor del caso, José Luis, es que claro, hablamos de los evangelios, ¿no? Pero es que, claro, los evangelios no los escribió ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, ninguno de ellos, ¿no? Los escribieron los que pertenecían al colectivo de cada uno de ellos. La comunidad correspondiente, porque... 27 o 60 años después de la muerte de Jesús, con lo cual algunos ni la habían llegado a conocer. No, el primero, Marcos, que fue el primero no lo conoció, porque este era un discípulo de Pedro, imagínate. Con lo cual dices, bueno, claro, de boca a oreja, o sea, lo que yo te cuente hoy, mañana pues han pasado luego 10 años, luego han pasado 20, 30 y escribo algo que yo supuestamente creí ver y que tú entiendes en tu ritmo. Efectivamente, y es más, y fíjate, además en aquella época la mayoría, el 90 y tantos %, no sabía leer ni sabía escribir. Tenía que ser una persona la que iba al templo y leía las Sagradas Escrituras y lo interpretaba según a él le parecía, lo cual tampoco significaba de que te estuviese diciendo lo que realmente quería decirse allá. Y como tú bien has dicho, aquí recordamos en aquel juego que hacíamos de pequeñitos del teléfono, ¿no? Que uno le decía a la oreja una palabra y cuando llegaba al último que ya
no tenía nada que ver lo que aquel decía con la primera palabra. Pues efectivamente, eso se ha ido transmitiendo de boca a oreja. Y bueno, en el libro, precisamente para, de alguna forma, mostrar de que sí que han habido personas, organizaciones en esta historia que han ido a buscar ese conocimiento original, la fuente, como por ejemplo los caballeros templarios, del cual pues yo aquí sí que me extiendo y explico incluso y aporto información desconocida para muchos, para la gran mayoría, pero que están basados en hechos reales y demostrados, lo que realmente buscaban y quiénes eran y lo que sabían, y casi nada que ver con lo que la mayoría piensa de ellos. Para empezar, decirte que la cruz templaria, la cruz paté, no tiene nada que ver con el temple en el sentido que lo hubiesen creado ellos, ni con la cristiandad. Es un símbolo, es una simbología, y ahora agárrate, los machos, Anunnaki. Pero bueno, los libro... Anunnaki son los que aparecen en la Biblia, en el Génesis 6, capítulo claro, 6 o sí, capítulo 9. Que ahí lo vemos con otros nombres, son los nefilins y tal. Eso es. Bien, pues para que veas que, bueno, pero claro, es un libro de 690 páginas y me hubiese gustado, pero claro, con 1000 y pico de páginas ya no hay quien me los pueda encuadernar. Y entonces digo, bueno, vamos a resumirlo. Hay mucha información, está muy condensada, porque es que necesitaba decir muchas cosas. Y fíjate que son 100 y pico de capítulos, y todos los capítulos tienen mucha información. ¿Qué te ha llevado a indagar, a investigar sobre este personaje? Porque claro, ahora ya hemos evolucionado y sabemos discernir y ya no nos rasgamos las vestiduras, ¿no? En otra época nos estarían quemando a ti por escribir y hablarlo y yo por darte por profusión, sí, ¿verdad? Nos estarían quemando, pero hoy la propia Iglesia ya se da cuenta de que, bueno, que hemos adelantado, que estamos evolucionando y que tiene que ponerse al día y explicar ciertas cosas, ¿no? Claro, ahí está. Que no importa nada si Jesús de Nazaret, pues bueno, tuvo descendencia o no la tuvo con María Magdalena, si una de sus hijas se llamaba Sara, creo entender, bueno, que llegó aquí a España. Quiero decir que, ¿qué más da? Sí, no, pero sí, esto que dices tú, al contrario, fíjate, es una ventaja, porque si tú tienes que imitar a un Dios, no lo vas a poder imitar nunca, porque tú eres un hombre. Pero si tú tienes que imitar a otro hombre que ha hecho maravillas, dices, yo lo puedo hacer porque aquel es un hombre, y si ese hombre lo ha hecho, yo lo puedo hacer, y a lo mejor incluso mejorar. Entonces, como lo que nosotros estamos valorando y todos estamos de acuerdo, que lo que vale es el mensaje de Jesús y son sus hechos, son sus ejemplos, oye, pues qué mejor saber que es un hombre el que ha llegado a ese nivel, a esa altura, que ha hecho cambiar todo el mundo, y que nosotros podemos llegar también a ese nivel, porque es un hombre. Y él ya lo dice, amaos todos. Dice, porque todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios. Eso lo decía él. Entonces, yo creo que la Iglesia tendría que decir, pues sí, hemos cometido errores, ya lo dijo algún papa, incluso hasta llegó a pedir algún perdón por lo de los cátaros, otra secta cristiana que fue lo que hizo Clemente V con los templarios, por ejemplo. Claro, y entonces todo esto, que yo en el libro lo explico también, y el porqué, incluso orígenes que hasta ahora no se desconocían de los cátaros, diría que se ha confundido bastante también con esta secta. Yo diría que era una secta muy avanzada a su época. Bueno, pues todo esto lo que nos sirve, lo que nos debe de servir, es para rectificar, para que la Iglesia diga, no, esto no puede ser. Lo que no puede ser es que el Vaticano sea la organización más rica, más opulenta, con más medios del mundo, cuando se supone que está representando la doctrina, el mensaje de Jesús, que es el que les dice, id a predicar y no llevéis ni sandalias de repuesto, comed lo que os den. No llevéis ni ropa ni nada, no acumuléis nada. Bueno, el nuevo Papa está en esa labor, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si él solo no creo que pueda cambiar. Lo van a dejar hacer tantos cambios, no lo sé. Y yo creo que la mayoría de las personas, cuando ven estas cosas, porque yo no voy a ponerme ahora a atacar a estos curas que si dicen que si son pederastas o tal, porque yo he conocido, la mayoría, por no decirte todos, que he conocido, son personas, o eran personas
personas que tenían una vocación por ayudar al prójimo, claro, que no la tenía nadie, que si estaban en la iglesia era porque ellos pensaban que era la mejor forma de ayudar, y estoy de acuerdo con ellos. Ovejas negras hay en todas las familias. Claro, entonces yo nunca he atacado ni a la iglesia, que para mí la iglesia, como digo en el libro, no es el ente que hay en el Vaticano. Ese no lo llamo iglesia, lo llamo a las personas que realmente se reúnen para en ese nombre de Jesús, o en esa, diríamos, con esa intención, con esa idea. Hay como si hubieran dos iglesias, claro, la iglesia del púlpito y la iglesia que está en la trinchera, ¿no? Luchando. Exactamente, tú lo has dicho. Bueno, yo podría estar hablando contigo hasta las 6 de la mañana sobre este magnífico libro. Yo recomiendo a todos nuestros amigos oyentes, si son amantes de la historia, si son amantes de las religiones comparadas, si les gusta un poco profundizar, como al equipo de este programa, como a un servidor, sobre estos misterios que poco a poco se van desvelando y que no son tan misterios, pero bueno, han sido misterios durante 2000 años, sobre todo en el caso que nos ocupa, pues que vayan a buscar libros que tengan pues un trabajo, al menos un trabajo. Puede estar equivocado o no, seguramente se habrá equivocado muchas veces José Luis en este trabajo, pero seguramente habrá muchas más cosas que nos van a revelar que no está tan equivocado cuando las leamos, porque desde el punto de vista del desconocimiento podemos pensar, bueno, esto no casa con nada, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de literatura, a otro tipo de explicación. Bueno, poco a poco, menos mal, la ciencia va abriéndose paso y va demostrando que aquello que nos dijeron en su día, pues hombre, hay unos cambios, ahí no es tanta la verdad como parece, ¿no? Y por eso hay que agradecer a personajes como nuestro invitado a que hayan trabajado durante tantos años buscando esa revelación. En este caso el título del libro es fantástica, La revelación del Grial viviente, más claro agua. O sea que si queremos encontrar qué es lo que se oculta, se esconde detrás de ese misterio, en este caso de María Magdalena, y todo lo que conllevó pues ese aporte en su momento, no dejemos de buscar este libro, leerlo y aprenderemos un poquito más, al menos tendremos más pensamiento crítico para hablar con alguien y decirle, pues mira, esto creo yo que fue así porque hay esta documentación, no esto tal cual me lo han pintado. No todo es metáfora en esta vida, no todo hay que leerlo en parábolas. Bueno, quien se crea las parábolas y las metáforas como algo real, pues se está equivocando, ¿no? Se está equivocando. Por eso que, José Luis, yo te tengo que felicitar, porque hace muchos años que te conozco, como te decía al principio, y creo que esta obra es magnífica, la mires por donde la mires. Te puede gustar más o te puede gustar menos, porque tienes una fe, está como muy encuadrada, ¿no? Es muy cartesiana, ¿no? Claro. Y esto te saca un poco de, dices, bueno, pero es bonito porque te ayuda a decir, bueno, pues ahora me voy a leer otra cosa. Y voy a leerme otra cosa. Es como el que dice, bueno, quiero sacar en claro qué va a pasar, busquemos un ejemplo, un parangón, no sé, qué va a pasar con el tema de la independencia. ¿Qué va a pasar, no? Pues bueno, si cogemos solamente un diario, seguramente no tendremos claro lo que va a pasar. Claro. Pero si nos cogemos todos los diarios, que hay tanto catalanes como españoles, seguramente alguna idea más clara tendremos de quién nos está gobernando o quién nos está llevando al huerto o no, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Das pie a que la gente se preocupe. Te tengo que dar las gracias doblemente o triplemente porque que venga un halago de una persona como tú, gran escritor, para mí de los mejores comunicadores que tenemos la suerte de disfrutar en este país. Bueno, es que, a ver, no llevas 25 años las ondas porque sí, ¿eh? Entonces esto es mérito tuyo. Y que me lo digas tú, pues hombre, muchas gracias. Somos de amigos. Corazón, porque yo sé que somos amigos, me lo dices con cariño y te lo agradezco porque yo sé que tú no dices algo que no sientes, entonces te lo agradezco realmente. El título de la obra de José Luis Jiménez, La revelación del Grial viviente. Recomendado que podremos encontrar también en Amazon. La revelación del Grial viviente. Tenemos que dar paso a los siguientes invitados. Podríamos estar hablando con José Luis de lo que encontró en ese monasterio cisterciense en Santas Creus, en Tarragona, ese retablo del siglo XVII y lo que había ahí escondido, y de muchas más cosas como la propia Cruz Tao y compañía, pero lo dejamos para que cada uno de nosotros podamos tener ese libro, magnífico libro con fotografías
a todo color, nada pesado. No, nada pesado. Aunque son casi 700 páginas, te engancha. Es como una novela, eso es, te engancha. Felicidades, José Luis. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor, vuelve cuando quieras. Gracias, amigo. Gracias a ti y para mí es un honor y un placer estar en tu programa. Igualmente, amigo. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.